Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Eh, Hoy vamos a entrar en la decimoprimera o la generación después del exilio. Y el nombre de este personaje que aparece en la genealogía de Jesús se llama Matán. Matán, como lo dice en Mateo 1:15, era hijo de Eleazar. Si recordamos la vez pasada, Eleazar significaba el ayudador. Y vemos también cómo el Señor ayudó al pueblo de Israel y cómo les va a ayudar con lo que está próximo a venir. Así que hoy vamos a ver a su descendiente que se llama Matán según la genealogía de Mateo 1:15. Matán, su nombre significa don, dádiva, presente, regalo. Así que el nombre que parece un poco feo, pero que no tiene nada que ver con lo que significa, en el sentido de que creo que a todos les encantan los regalos, las dádivas, y aquí se empieza, lógicamente, a anunciar en forma más contundente lo que ha de venir. Ya estamos a 2 generaciones del gran regalo que Dios le dio a la humanidad, que fue entregar a su Hijo para nuestra salvación. Y aquí es parte del plan de Dios, va dando un mensaje de lo que se aproxima, y esto se refiere al gran regalo, a gran dádiva de parte del Señor. Estos no eran tiempos fáciles para el pueblo de Israel. Vemos que había un gran silencio de parte de Dios a través de los profetas. Fue un tiempo donde no se anunció mucho hacia Israel. Y hablando del año 167 al 142 antes de Cristo. Estaba básicamente gobernando Antíoco IV Epífanes. En el tiempo de Antíoco III de Siria, era una época básicamente bastante, se le ha dado bastante libertad al pueblo judío, y Antíoco entró siendo mucho más agresivo y más restrictivo hacia el pueblo hebreo. Los convirtió otra vez esclavos, otra vez un bolos duros. Este Fernández llegó a tomarse gran parte de Egipto y fue bastante agresivo en muchos aspectos. Aquí se empieza a formar lo que se llama la Revolución Macabea, es una familia de macabeos que empiezan a básicamente a generar un movimiento guerrillero y que se enfrenta y lo expulsa, llega a expulsar a Antíoco IV. Y eso nos muestra también la gran necesidad del pueblo de Dios. Yo me imagino que Eleazar estaba anhelando ese regalo de Dios, que los liberara, que los sacara de esta esclavitud que estaban pasando por este momento de historia y que les diera el regalo de la libertad. Sin seguramente imaginarse que ya pronto llegaría ese Mesías que les iba a darle el gran regalo de darle la libertad espiritual, de ser esclavo, no solamente de Egipto, sino también del pecado, que es lo que al final, al cabo, lo que más le interesa a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos aquí que otra vez estamos eh, repitiendo un poco de la historia, otra vez estamos bajo el gobierno de Egipto, donde viene este rey sirio, lo libera, pero también los vuelve esclavos al pueblo judío. Así que empezamos a ver un poco lo que se vio en la época también de la esclavitud, cuando ellos estaban en Egipto. Así que todo, como hemos visto, se repite, se vuelve cíclico y viene el gran regalo de Dios. Y me encanta esta pregunta, este comentario que es el propio Jesús. Si supiera lo que Dios puede dar. Como digo, todos a veces nos imaginamos que nos pueda llegar un regalo, bailamos cosas, pero siempre nos quedamos cortos a lo que el Señor puede dar. Y se refería a una mujer que de pronto estaba anhelando agua, pero creo que la pregunta nos debe hacer reflexionar. ¿Qué tanto nos imaginamos de lo que Dios nos puede llegar a dar? Y creo que sí nos vamos a quedar
completamente cortos, por más que queremos, por que pidamos. Posibilidades de Dios para nosotros, para la humanidad, siempre son mayores de lo que podemos imaginarnos. Y es un comentario que Jesús hace y que vale la pena reflexionar, y más que hemos hablado de la gloria de Dios, de la grandeza del Señor, hemos venido hablando, y cada vez podemos imaginarnos más toda la posibilidad que Dios quiere y todo lo que Él quiere darnos además. Así que Dios es un Dios no solamente ayudador, sino que Dios es un Dios dadivoso que verdaderamente quiere darnos absolutamente todo lo que le pertenece. Somos hijos, y como buen padre digo, si nosotros anhelamos darle lo mejor a nuestros hijos, imagínense lo que Dios puede, lo que Dios quiere y puede darnos a nosotros sus hijos. Así que vemos lo que dice Romanos 5:15 en cuanto al tema de la dádiva de Dios. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó, dice, abundó, y salto este punto, se abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a justificación tiene que ver con una multitud de tradiciones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida en medio de un solo hombre, Jesucristo. Y vemos aquí en dos partes se menciona la abundancia de la gracia. Como vemos, hay una consecuencia del pecado que empezó por Adán, con una desobediencia de parte de él que afectó a toda la humanidad. Pero hay una suma de pecados que se han hecho a través de la historia de la humanidad y de la historia de cada persona, que se multiplica. El hombre, por naturaleza pecador, siempre busca transgredir las cosas ordenadas de Dios. Pero todos los pecados, absolutamente todos los que ocurren hoy día y los que han ocurrido a través de la historia, son completamente tapados, olvidados por parte de Dios, y a eso se refiere cuán grande y qué abundancia de la dádiva del regalo de Dios para la humanidad. ¿A través de quién? De su propio Hijo Jesucristo. Ah, no era, fue su creación, pero no era, como digo, su Hijo. Es el unigénito Hijo, y que nos dio la libertad, el regalo de la salvación, toda la humanidad por causa de Entonces vemos que aquí se refiere en forma abundante la gracia, abundante el regalo de Dios para la humanidad. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y él no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Y esto cómo le cuesta a la humanidad entender? Vemos que vivimos a través de una religiosidad, eh, no solamente en la actualidad, sino a través de la historia, que siempre ha buscado el hombre complacer a sus dioses. Se imagina que siempre tiene que pagar por algo y para poderse salvar. Eso es lo que ha pasado a través de todas las religiones, de toda la historia de la humanidad. Y le cuesta comprender que Dios se lo da simplemente porque quiere. Quiere darse a sí mismo, que entregó a su Hijo para morir y pagar por nosotros. Y eso no cabe en la mente de las personas. Sencillamente algo que es difícil aceptar y comprender, que no tiene que hacer absolutamente nada sino creer que esto es verdad. Y eso es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, que no es por obras, para que nadie, como dice, se jacte ni se crea, se merecía el cielo. Nosotros estábamos condenados a la muerte, y así como vemos un preso de pronto en una cárcel que está condenado a muerte, y de pronto no solamente la libertad, sino que le dan vida abundante, pues siempre dice, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo qué hice para que me den la libertad?
Así pasa con nosotros. A veces nos cuesta creer que las cosas son completamente gratis, que fue un regalo de Dios para nosotros. Ese regalo que se anuncia precisamente un siglo y medio antes de la venida de Jesucristo. Va a venir un regalo, viene para la humanidad, el gran regalo de parte de Dios a través de este hombre Matán, que está siendo el Señor que va a dar a todos los seres humanos ese gran regalo de la vida eterna y de la vida abundante aquí en la tierra. Hay un regalo que son los hijos. Dice el Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Yo me puedo imaginar el gozo que puede tener el zar, como todos los padres hemos tenido cuando recibimos a nuestro hijo. Creo que son los momentos más felices de nuestra vida, cuando nosotros tenemos a nuestro hijo en brazos, como mucha gente dice, cada hijo trae la bendición o el pan debajo del brazo, aunque no es tan cierto como tal, los hijos cuestan y es difícil criarlos, pero la emoción que da en recibirlo, saber que es un milagro de Dios, es una recompensa, es una herencia que Dios nos da el poder gozarnos y, y disfrutar de los hijos que al final son de las cosas, como digo, que nunca se le olvidan a uno ese primer momento, cuando uno lo recibe, cuando uno ve por primera vez, ve que es un milagro de Dios y tenemos que entender que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Pues él se entregó a su hijo también y vemos la grandeza de ese acto que lo precisamente nos da y nos comparte su herencia, su vida hacia nosotros. Y así lo tenemos que entender ese gran obsequio que Dios da a toda la humanidad. En Éxodo 23:25 dice, adoras al Señor tu Dios, bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y aquí nos habla el Señor que el Señor también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, de que nosotros no tenemos el pan, no tenemos el agua, simplemente por mérito propio, por trabajo, de esfuerzo nuestro, absolutamente todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Cada, cada comida que tenemos, cada pan, cada bebida que tenemos, la salud que el Señor nos da es un regalo de la vida. Siempre me pregunto por qué tenemos nosotros, por qué otra gente no la tiene, ves todos los días enfermedades y podemos con lo mismo tener más actividad, vivir en el mismo medio, pero unos se enferman y otros no. Y tenemos que aprender que la salud es un regalo de Dios. Cada provisión que tenemos es un regalo de Dios. Dios nos regala absolutamente todo y tenemos que ser siempre conscientes de eso, que no es por trabajo, por esfuerzo nuestro, porque mucha gente esfuerza y a pesar de eso le cuesta poder comer, poder disfrutar de la vida, que eso también es un regalo de Dios, como lo dice Eclesiastés. Dice Eclesiastés 3:13, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus panes. Y eso es una reflexión que Salomón hacía precisamente, que a pesar de que lo tenía absolutamente todo lo que un hombre puede tener, él reconocía que eso es un regalo de Dios. Así que todas las cosas que podamos tener y podamos disfrutar de ellas es un regalo de Dios y esto tenemos que meternos en la cabeza y agradecer permanentemente por el regalo que Dios nos da. Dice que este 5:9. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus panes, pues esto es don de Dios. Así que vemos que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que podemos tener en esta vida el disfrute de estas cosas es un regalo de Dios. Así que, como digo, tenemos que vivir eternamente agradecidos por todas las cosas que Dios permite disfrutar
en esta vida, desde podernos levantar, poder ver cada día que uno despierta, debe tener la actitud de agradecimiento porque no nos merecemos absolutamente nada, sino que el Señor le complació darnos todo lo que tenemos, todas nuestras habilidades y todas las cosas que se nos presentan en cada día es un regalo de Dios y eso tenemos que meternos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, ser agradecidos por estas cosas. Efesios 3:7 nos menciona, este evangelio llegué a ser servidor. Ese fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. El evangelio es un regalo de Dios, son buenas noticias que se nos da. El hecho de, siempre he dicho que el hecho de haber sido, nosotros no escogemos dónde ser, en qué ciudad, ni el país, pero nacimos en América, nacimos en Colombia, la mayoría de nosotros, y fue un territorio que el Señor de alguna forma bendijo, como hemos visto a través del Evangelio, que entró por Roma, que pasó a España, que España pasó a la América, y utilizó hombres de todos modos para que pudiéramos conocer palabra de Él, y que, como hablábamos estos días, mandó evangelistas, misioneros de otras partes del mundo a que nos compartieran esa palabra y muchos de nosotros somos frutos de eso. ¿Quién planeó las cosas? Era como envolver un regalo en forma muy especial para personas amadas y nos hizo sentir ese amor a través de este evangelio que llegó, como lo decía Pablo también, lo reconocía, dice, yo soy simplemente por su gracia, fui elegido, fue un regalo de Dios el poder conocer y permitir además que seamos vividores. Esos días que hemos hablado de que Dios da dones también espirituales para compartir su palabra, para poder enseñar su palabra. Todo es un regalo de Dios. Cada habilidad que nos da es para poner el servicio de Él, pero porque lo recibimos de Él. Y no solamente nos dio estos dones, sino que también, como dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Vemos que gracia se refiere precisamente a este carisma, a este disfrute de Dios para regalarnos no solamente los talentos, las cosas, comida, la provisión, la salud, sino que además nos regaló el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo que Él quiso darnos. Y como decía el propio Jesús, es preferible que yo me vaya a que vengan ustedes el Espíritu Santo y les dé ese regalo que es todos los frutos como consecuencia de que el Espíritu pueda habitar en nosotros. Esto fue un regalo de Dios. Por último, dice Santiago 1:17-18. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ahí repite la palabra dádiva y don, descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las breras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve con las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y es una hermosa palabra que expresa aquí. Dice, fue la voluntad de Dios. Él quiso dar ese regalo, esa dádiva, ese don, para que lo disfrutemos como lo más preciado de su creación. No somos cualquier cosa, somos los consentidos de Él, los agraciados de Él, que simplemente quiso darnos absolutamente todo. Somos sus hijos adoptados y lo cual nos ama en forma entrañable, que siempre quiere lo mejor para nosotros y nos ha dado absolutamente todo. Así que debemos mantener ese espíritu de agradecimiento permanente, nuestros labios de alabanza por ese gran regalo que le dio a la humanidad. Así que solamente un regalo para el pueblo de Israel a través de darles un Mesías, un Salvador, sino el regalo para toda la humanidad y en eso estamos incluidos nosotros
eh, como parte de su pueblo. Y hablando de su pueblo, vamos a seguir a la siguiente generación, de lo cual no sé qué tanto recuerdan, Jacob. Pero no estoy hablando específicamente del Jacob que seguramente están ustedes pensando, ese gran patriarca mencionado tanto en la Biblia, sino del abuelo del propio Jesús, aquí como en la parte terrenal. Es el decimosegunda generación, se llama Jacob. Y como digo, no es casualidad tampoco esto, dice que Matán fue padre de Jacob. Y cuando oímos la palabra Jacob, nos recuerda muchas cosas de la historia del pueblo de Israel, lógicamente, pero una de las cosas significativas de esto es el significado de Jacob. ¿Por qué pone ese nombre? Es alguien que no va por el talón, sabemos que esto pasó con él, pero en lo que traduce básicamente es suplantador. Y suplantador no es una cosa, no, algo que nos agrade mucho lo que significa. Pero recordando precisamente al Jacob original, que aparece a través de la historia como el gran patriarca, siempre dice, yo soy Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y, y eso se menciona constantemente como recordación. Y el Señor dice también que Él está en el cielo y sabemos que la vida de Jacob en la tierra no era una cosa digna de imitar, podríamos decir. Eso básicamente representa a ese ser carnal que trata de hacer las cosas por sus propios medios, que busca, es ambicioso, que anhela cosas que, que hay muchas cosas que de pronto no son dignas de imitar, pero Dios no se avergonzó de decir que el Dios de Jacob, y eso es algo bien importante que nos empieza a hablar de la gracia del Señor también, donde este hombre que suplantó a su hermano, engañó a su padre, que hizo muchas cosas, como digo, no muy gratas a los ojos de cualquier ser humano. Pero a pesar de eso, la gracia del Señor también, el regalo de Dios, fue bien para Job y en una forma bastante generosa, y a cómo ver ese gran amor de Dios por la humanidad y por los seres que Dios creó. Así que este fue nieto de Abraham. También hubo Jacob, que fue el abuelo del propio Jesús. Estamos hablando de algo inversamente, se puede decir, pero con cierto orden, como las cosas del Señor. Hemos hablado. Entonces, no es casualidad que también ponga abuelo de Jesús el nombre de Jacob. Génesis 48:5 dice: ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Y eso es una palabra que le está diciendo a José. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Y palabras que está diciendo a José. ¿Por qué un hombre que tiene 12 hijos adopta como suyo a los nietos de él? Y eso es interesante, a veces la historia es difícil a veces de explicar por qué quiere adoptar a los nietos como sus propios hijos. Le quita la paternidad a José a tomarse como si fuera su propio padre y los adopta como hijos a, a, a Efraín y Manasés. Aquí empiezan a suceder cosas muy interesantes dentro del pueblo de Israel, que también tiene que ver con nosotros como parte de su pueblo y de familia. Deuteronomio 21:15 nos dice: tenemos el caso de un hombre que tiene sus esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Ambos le dan hijos, y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre se reparte la herencia entre sus hijos, no da los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama.
bien reconocerás como el primogénito y le dará una doble porción de sus pociones. Es hijo, es el primer fruto de su vigor y a él pertenece el derecho de la primogenitura. Y sabemos que esto es una ordenanza de parte de Dios de que el primogénito que pudiera tener cualquier hombre iba a recibir, que era del Señor, iba a recibir el doble de la herencia. Casi el 50% de la herencia le pertenecía a este personaje de primogenitura. Pero también tenemos que ver que Jacob tuvo un hijo llamado Rubén, que era su primogénito, podemos decirlo así. Y eso se refiere al primera de Crónicas 5:1-2. Dice, descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber ufanado el lecho de sus padres. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser el jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Y aquí aparece un personaje que también tiene que ver con el primer Jacob, pero también con este último Jacob que aparece aquí, y donde precisamente los hijos de José van a recibir el derecho a la primogenitura. Y creo que aquí ya la mayoría de ustedes empieza a oír caos de que hay una relación especial en estos dos personajes, tanto el Jacob primero como el de Jacob, el abuelo de Jesús, en el sentido de que hacia dónde se va proyectando la primogenitura y hacia dónde va generándose la gran bendición para la humanidad. En Ezequiel 47:13 dice, así dice el Señor Omnipotente, estos son los límites del país que se partirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que a José le tocará una doble porción. ¿Por qué una doble porción? Porque precisamente sus hijos fueron considerados los hijos de Jacob y por tanto él iba a recibir el doble de territorio para estos hijos, el nombre de él, pero iba a ser a través de los hijos de Efraín y Manasés. Así que empezamos, como digo, a unir caos. ¿Y qué digo de eso? Porque, como dice en Mateo 1:16, dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, tenemos un Jacob, un José, que es el padre en la carne, teoría de Jesús, y así lo presenta esta narración por parte de Mateo, donde nombra precisamente a José como el padre de Jesús. Sabemos que no fue padre físico, pero sí que le daba de alguna forma herencia a través de su nombre a este hijo, por derecho paternal y porque era su hijo. Pero también decimos, ¿y dónde está la doble herencia aquí? Si solamente estamos hablando de un José que no escribiera propiedades, pero la herencia espiritual se le está dando eso, pero bien a través de la herencia del madre. Y aquí se recibe una completa bendición, como dice Lucas 23:24. Dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Marat. Y como se dan cuenta, aquí aparece Eli y desaparece desaparece Jacob. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y para muchos dicen, bueno, ¿y aquí quién se equivocó? ¿Se equivocó Mateo o se equivocó Lucas? Como vemos aquí, aparece un Eli y en la otra en genealogía aparece Jacob. ¿Qué dicen los estudiosos de esto y el material que he ido estudiando? Y hay una explicación que tiene mucho sentido y de acuerdo también a muchas escrituras encontradas en Siria y de los que fue en esta época del Sinaí también, los que han encontrado allí, y tienen que ver con lo que dice el número 27
1 al 8. Dice, Malha, Noa, Gohol, Milca y Tirsa pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Sefolehayat, hijo de Jefer, hijo de Galat, hijo de Maquí, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Y les dijeron, nuestro padre murió sin tener hijos, pero no por haber participado en la rebelión de contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber deseado hijos varones? Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de ellas y el Señor le respondió, lo que piden las hijas de Zelofehad es algo justo, así que debe darle una propiedad entre los parientes de su padre y traspáseles a ellas a la heredad de su padre. Además, dile a los israelitas, cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a través de su hija. Entonces, ¿qué dicen precisamente los estudiosos? ¿Por qué se menciona ahí aquí? Eli era el padre de María, pero María no se menciona en ninguna parte que haya tenido hermanos. Aparentemente fue la única y al fallecer algún para no tener hijos varones, la heredad pasaba a nombre de su yerno, por precisamente por no tener hijos varones, era también adoptado como hijo y su heredad pasaba al hijo varón, al yerno que era el varón. Y por eso estamos viendo aquí que hay una doble heredad, como pasó también con el anterior José, y eso lo vamos a ver dentro de días también seguramente cuando hablemos de José. Pero aquí estamos viendo la doble bendición del parte del Señor, que juntos pertenecían a la tribu, eh, a la herencia de David, pero que por punta y punta estamos llegando a una doble herencia de una doble bendición a Jesús. En Números 36, 1 al 2, dice, los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Gad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de las familias patriarcales israelitas. Galad era hijo de Maquir, nieto de Manasés, que sus clanes descendían de José. Les dijeron, cuando el Señor ordenó partir por sorteo las tierras entre los israelitas, también ordenó entregar la heredad de nuestro hermano Sefolehat a sus hijas. Ahora bien, si ella se casa con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y hará transferencia de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. De ese modo perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año jubileo, por mandato del Señor Moisés entregó esta ley a los israelitas. La tribu de los descendientes de José tiene razón respecto a las hijas de Folehat. El Señor ordenó lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal que se casen dentro de la tribu de José. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Sí, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Sephorad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Se llamaban Matat, Tirzah, Hira, Milca y Noa, y se casaron con sus primos. Dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre. Aquí nos muestra el antecedente de todo esto, nos pone las cosas claras precisamente de que para que no se perdiera la bendición, las hijas que no tenían, o los padres no tenían hijos varones, las hijas buscaban que se quedaran dentro de alguien de su misma tribu. Y esto es lo que pasó con el caso de María y José. Por un punto pertenecían a la misma tribu.
y a través, por ser descendientes de David, terminaron reproduciendo primos o familiares, pero podían recibir la doble bendición por punta y punta, que pasó así. En Lucas 2:4 dice, también José, que era descendiente de David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y fue a Belén, a ciudad de David. Esto fue antes de nacer. En otras versiones se habla que José y María eran descendientes del rey David. Lo único que nos muestra es que Dios tiene todo perfectamente parado. Lo que habló en la época de Jacob y de las tribus de Israel se sigue teniendo hasta Jesús. Y la bendición llega doble por punta y punta, pero que la bendición va a ser reservada precisamente todo para que se concentre en Jesús, para que podamos esa bendición también a todos nosotros. Eh, igual condensarse vuelve, después de ver todo el círculo que hemos visto, todos los descendientes de las tribus de Israel, vuelve a concentrarse todas las bendiciones en Jesús. Y eso es interesante como vemos que el Señor tiene control absolutamente de todo a través de la historia, eh, a pesar de que nos está enviando profetas a hablar a su pueblo, sigue teniendo control de todas las circunstancias y que hace que al final todo vuelva a estar como al principio, restaurado absolutamente todo. Y lo interesante es que algo negativo que podríamos ver como algo como explantador, como lo carnal, de tomar decisiones humanas, el Señor al final, a través de su gracia, a través de su perdón, nos permite restaurar absolutamente todo. Y esta es la gran esperanza que hoy tenemos, que tanto la gracia de Dios, su perdón, las dádivas, todas las bendiciones de Dios, vienen a través de Jesucristo a nuestras vidas, restaurando todo lo malo que hemos sido, todo nuestro pecado, nos limpia para volver al estado original. Esto es interesante también toda la palabra del Señor, cómo se cumple a la perfección, y detrás de cada mensaje hay un mensaje esperanzador para nosotros, un mensaje de restauración, y que volvamos, a pesar de lo que somos, a gozarnos y disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Hasta aquí por la presentación, por si ya no se escucha bien el mensaje. Ya estamos prontos a llegar al Mesías anhelado. Así que, bueno, nos quedan las dos últimas generaciones que se completan en Jesús. Como vemos, el tercer grupo de 14